Bona tarda. Converses amb ànima des de Mataró Audiovisual, Maria Carme Navés, amb molt d'amor, com cada programa. Torno a tenir amb nosaltres a una convidada que va deixar un programa a mitges i hem hagut de continuar. Buenas tardes, Isabel Escudero. Nos quedó en el anterior programa que hablábamos, voy a decir el título, así nuestros oyentes de entrada ya saben de qué vamos a hablar esta tarde. Hicimos la problemática, por decirlo de alguna manera, que no es una problemática, ahora tú me corregirás, es un trastorno de salud, pero es un trastorno, no es una enfermedad. El trastorno de los narcisistas y de los psicópatas. Los narcisistas lo desarrollamos muy amplio, entonces ahora casi que es mejor dejar que si el público, los oyentes que nos están escuchando quieren volver, regresen a Mataró Audiovisual a la carta, escuchen el anterior o Conversas amb Ànima, que tenemos colgado el programa también anterior, y de ahí puedan seguir. Porque el que vamos a hacer hoy es una segunda parte muy potente, necesaria. Hace muchos años que estoy en ello, que estoy ayudando yo también desde mi lado de coach, pero sin tener la carrera de psicología como la tienes tú, a muchas personas que están sufriendo las consecuencias del estrés postraumático y todo esto. Entonces, vamos a hablar ya directamente de los psicópatas adaptados. Y a partir de ahí me saldrán las preguntas que salgan y tú me vas a ayudar desarrollándolas todas como la gran profesional que eres. Isabel Escudero, bienvenida otra vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Y preséntate tú. Bueno, María Carmen, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Quedé muy entusiasmada después de todo lo que pudimos desarrollar en el anterior. Así que bueno, yo también tenía muchas ganas de venir para darle el toque final a este gran tema que es trastorno narcisista y psicopático de la personalidad. Bien, ¿no? Ahora le has puesto el título concreto, correcto, porque yo cuando me emociono se me va el santo al cielo. Y lo hago pues desde el punto, como hacemos siempre el programa, como si estuviéramos en el sofá de casa hablando como dos amigas, pero las personas que nos escuchan, pues que le saquen el máximo partido a todas las palabras, que si en un momento determinado hay algo que tú dices que no saben dónde encajarlo, lo puedan buscar en el señor Google también, porque a veces hay palabras que no se comprenden tanto cuando no conoces este mundo, ¿no? Y como que realmente es un tema que nos va a llegar muy, muy hondo. Quizás a algunas personas pues les va a crear herida, a otras les va a ayudar a poner la ayuda en sanar esa herida que no habrán a lo mejor identificado antes y que sabemos y saben, y ya teniendo a Isabel aquí, que hay ayuda, que se va a solucionar, que se puede salir. Esto es lo más importante. Y empezamos, pues, ¿qué es un psicópata narcisista adaptado, Isabel? Bien, vamos a hablar del trastorno narcisista adaptado. Como ya lo dijimos en el programa anterior, un trastorno es un conjunto de síntomas que se sostienen en el tiempo y que en este caso del narcisista adaptado se refiere a una personalidad carente totalmente de la incorporación de la figura de la ley, por lo tanto se maneja desde sus propias reglas y basado fundamentalmente en la carencia total de empatía hacia la otra persona. No hay una consideración emocional del otro. Está su nivel de egocentrismo, que a diferencia de la personalidad narcisista que necesitaba de un otro para que lo alimente, el psicópata en realidad no necesita de nadie, sino solo para fines de lograr sus propios objetivos. De lucro. Emocionalmente partimos de una base cero. O sea, no hay emociones. ¿A qué me refiero a base cero? Recuerdo siempre que en la facultad nos decían que una personalidad narcisista emocionalmente es una hoja en blanco en la que no vamos a poder escribir nada. Entonces,
es una personalidad sumamente especial que no vamos a lograr nunca un cambio y son personalidades sumamente peligrosas para la sociedad, para la familia, porque no tienen emociones, no tienen afectos. Lo único que los mueve es el interés por lograr un objetivo, fundamentalmente económico o de otra índole, pero no son personas que puedan amar, que puedan sentir amistad, la fingen. Entonces solamente van pues se aprovechan, o sea, son usurpadores de muchas cosas, son aves rapiñas, ¿no? Por decirlo, que estaba buscando otra palabra, pero me ha salido esta. Van nada más a cazar para comer y para vivir bien, ¿no? Normalmente son buenos vividores. Perfectos. ¿Sí? Perfectos durante cierto tiempo hasta que se los descubre, pero considerando las distintas, los distintos cuadros psicopatológicos, la psicopatía es la menos humana de todos. Y siempre que nuestros oyentes no piensen que estamos hablando pues del silencio de los corderos, no se manchan las manos de sangre. Ah, sí, son unos psicópatas que te pueden inducir, pero no lo van a hacer. Son los ellos, autores ¿no? intelectuales de grandes delitos Bien. de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, y lo seguirán siendo. Porque siempre habrán, ¿no? Siempre habrá, desgraciadamente. Pero estos grandes pues son contados, pero los pequeños, los adaptados, que para ti, ¿qué es una persona adaptada? Es tener este trastorno, pero poder mostrarse ante la sociedad como una persona totalmente normal y adaptada, organizada, con valores, con buenos vínculos, pero detrás de esa gran fachada existe una personalidad carente totalmente de emociones, por lo cual puede actuar con una frialdad emocional tan grande que logra muchos objetivos, porque está adaptado, porque ante los ojos del mundo se lo ve fantástico, es una persona puede ser exitosa. Puede ser buen profesional, buen padre, buen marido, sí. Que va a misa de 12 cuando se iba a misa de 12 años atrás, pero luego llegar a casa, pues a lo mejor pasan otras cosas, ¿no? Con respecto a la familia, suele darse muy frecuentemente que este tipo de personalidades adaptadas suelen llevar adelante 2 o 3 familias o más, con una astucia que son, no es fácil descubrirlos por mucho tiempo, y son los casos que después aparece una mujer con niños y uno dice en qué momento se dio todo esto, y en realidad por esta característica que tienen ellos de seducción, de manipulación, mucho más marcada que en la personalidad narcisista que trabajamos en el programa anterior. La personalidad psicopática solamente utiliza a otro ser humano. No hay ni un vínculo débil emocional como lo había entre la persona narcisista y su pareja o quien fuese. El psicópata no tiene afectos. Entonces, en los noticieros uno puede ver que un hijo mató a una madre por dinero, y lo primero que se le pregunta a un psicólogo forense es, ¿y tiene culpa? No le encuentro la culpa. Porque pudo ser su mamá, responsable. Sabe que lo hizo, pero no le genera lo que nos generaría sentido de culpa a una persona neurótica que somos los normales. Matar a nuestra mamá sería terrible, no lo podríamos hacer. Entonces ellos lo pueden hacer, y lo pueden hacer de una manera tan cruel y sádica que aparecen, por ejemplo, en los noticieros, tal persona pudo haber, mató a otra persona con 100 puñaladas. No era suficiente uno o dos. No. Se ensañan. Sí. Son personalidades muy extremas en todo aspecto.
Y ahora, claro, no pensaba que cuando a veces hay estas familias que tienen vidas paralelas, estas que lo vemos en las películas, ¿no? Que les sale, no, es que tengo un hermano de 30 años que no sabíamos ni que existía, o tengo un hermano de tal, o una familia con varios hijos, o 3 familias en 3 lugares diferentes. Que Se ha estudiado, ¿no? Yo no sabía que era un psicópata, ¿ves? Tenemos que marcar la diferencia. Podemos encontrar un esposo o una esposa que se permitió una relación extramatrimonial. No, pero vidas paralelas. Pero vidas paralelas de familiares, sostener vínculos a lo largo del tiempo con 2 familias y que ninguna se dio cuenta, porque en los viajes de trabajo acudía a una familia o a la otra. Sí, eso es propio de las personalidades psicopáticas. Me lo has descubierto ahora, o sea, pues he recordado películas en las que pasa, o sea, que no pensaba que pudiera ser un rasgo psicopático. Y esto también. se ve en la vida diaria, en gente conocida de uno, también se ve en el consultorio las víctimas, pero parece imposible, pero se da. Y se dan cuenta que han sido engañadas montones de años y que a lo mejor esas personas han estado manteniendo con su trabajo a otras familias. Y los lujos o placeres o tal del psicópata y de las otras familias. Sí, sí. Y pasándolo mal la familia inicial, ¿no? La que parece que lo podría ser inicial. Pues mira, esto te lo agradezco porque me lo has descubierto ahora y a veces también va bien cuando se está hablando con personas que nos comentan que les están sucediendo cosas similares, ¿no? Entonces, el psicópata narcisista adaptado lleva una vida familiar, de trabajo y tal, pues como si no pasase nada, hasta que se descubre alguna cosita de estas y va rascando. Luego también, hablábamos también en el otro programa de que tienen bastantes adicciones, ¿no? Que necesitan dinero quizás para cubrir también esas adicciones. Sí. Tienen un nivel de desorganización mucho más marcado que lo que hablamos en aquel entonces sobre los narcisistas. Para poder llevar adelante su vida necesitan alimentar su personalidad, lo que en una persona normal sería a través de los afectos y de vínculos sanos. En este caso se aferran mucho a adicciones. Tienen una promiscuidad sexual muy importante. No hay un otro que lo pueda acompañar al psicópata, de no ser solamente... ¿Otro psicópata? ¿O no? No se juntan 2. Vale. No se juntan 2. O si se juntan, bueno, será por una cuestión familiar. Narcisista, ¿no? Pero bueno, entre las características propias de la personalidad psicopática está la falta total de empatía, pero total, porque como no considero al otro, como no tengo afectos y no los voy a tener nunca, porque en mi psiquismo no hay espacio para los afectos. Ni empatía ni emocionalidad. No, porque no, en absoluto. ¿De dónde viene este tipo de personalidad? Este tipo de personalidad tiene una característica genética y sobre todo una falencia totalmente marcada en los primeros estadios de la vida del niño. Todo bebé requiere de parte de su mamá contención, amor, atención. En estos casos ha habido una mamá con características muy especiales que no pudo como ayudarle a digerir aquellas primeras emociones que todo bebé tiene para poder encontrarse con lo que le va pasando. Entonces, como hubo una mamá, que pensemos lo tuvo en brazos, pero no hubo un intercambio mamá-bebé. Una interacción emocional. No hubo interacción emocional, entonces las emociones quedaron nulas. Y es una página en blanco que no llenamos nunca. En la bibliografía suele salir, se puede leer frecuentemente, que se dan muchos casos de estos en niños que son abandonados o son criados en orfanatos, en donde no hay una repercusión emocional del vínculo madre-hijo. Se brindan solución a todas las necesidades fisiológicas del niño, pero no de contención emocional. Entonces ese nene no desarrolla su emocionabilidad. Sigue el curso de su vida y se transforma, por decirlo, en un monstruo emocional,
porque no tiene emociones. Los que suelen estar de casa de acogida en casa de acogida, ¿no? Que en ningún Sí, sitio ahora cojan. te digo que también pueden aparecer este tipo de personalidades en familias constituidas, en donde, bueno, la cuestión genética, alguna falencia del vínculo con la mamá se torna como muy difícil. ¿Siempre viene de la madre? Y lo que pasa es que la constitución de la personalidad del niño, la figura de la madre es muy importante. Que después pueda también incidir un modelo identificatorio con la figura del padre, pero en los primeros meses la figura central es la mamá. O sea, que por eso y al hablar de genética, pues entonces pues pensaba que también podía traer algo de herencia de los abuelos. No, por supuesto, en lo genético sí viene Sí, ¿no? de todos lados. Lo que es crucial es el sostenimiento. es la contención emocional de la mamá. Pero puede haber más carga genética que este otro factor. Porque a lo mejor la mamá ha contenido bien, pero viene de ancestros, ¿no? Sí, de atrás. sí, o de modelos identificatorios posteriores. Yo lo estaba, o sea, como estaba situando en algunas personas que conozco, ¿no? Pero decía, pues podría ser eso, no sé, porque... Esa es la parte... Me vas como respondiendo preguntas que tenía yo ahí en el baúl de Es un tema que me apasiona mucho, así que vos me vas diciendo. Que posiblemente pues las personas que nos escuchan también dirán, pues sí, ¿no? Estaba yo solo tenía ahí y no recordaba o no pensaba que tenía una explicación. Bueno. Cuando suelo dar charlas sobre cuadros psicopatológicos para que la gente entienda, suelo explicar que así como en nuestra personalidad o físicamente nadie es igual a nadie, en el plano de la psicología la matemática no tiene mucha explicación. ¿No? Entonces, cada caso es particular. No podemos decir que una persona se forma como psicópata por tal cosa, pero sí se le da mucha importancia al vínculo madre-hijo, a la cuestión genética y también a los modelos identificatorios con quién se cría el niño y qué modelos estoy tomando. Eso también. Es muy importante. Y después cuando hablábamos que no tienen ni sentimientos, ni empatía, ni todo esto, pues como padres, los hijos que reciben. Un modelo de un padre o de una madre manipulador, totalmente egocéntrico, que el vínculo, aún con el hijo, está basado más bien en la utilización, aún del hijo, en la utilización, más que en la reciprocidad amorosa. O sea, que no reciben amor de ningún tipo. No. Copian ese frío también, ¿no? Claro, pero ese hijo termina cosificado como otra persona, aunque sea el hijo. Manipulado igualmente. Los derechos, las necesidades, las personalidades de los hijos no tienen cabida. Como papá o mamá, me muevo desde mis intereses. Esa es la filosofía de vida del psicópata desde sus posibilidades. Entonces, por más que me muestre amoroso, porque estoy muy adaptado, por más que me muestre como un papá tan amoroso, me voy a mover desde mis intereses y desde tus intereses como hijo o hija. Que pueden ser económicos y entonces no me interesa. Así ya cumplo mi patrón del cupo de padre, ¿no? Que puede ser, si no hay emoción, no hay un beso, una caricia, un ejemplo familiar. Por ejemplo, esto se da mucho en las familias... me gustaría eso, que pusieras ejemplos. En las familias descendidas. Se da mucho que personalidades de este tipo, llega un momento en que, sobre todo en el vínculo de pareja, se dificulta mucho, porque la otra persona o se cosifica y es una cosa a lo largo de toda su vida al lado de esta persona, pierde identidad, pierde todo, se anula, se pierde en la vida, o se permite tomar distancia de la pareja. El tomar distancia de la pareja tiene un costo emocional muy alto, y es que a veces la personalidad psicopática, por estas características de seducción, de manipulación, que son típicas, y es tan exquisito el nivel de manipulación y de
de seducción que tienen, que cuesta muchísimo darse cuenta. Entonces suelen utilizar a los hijos para castigar a la otra parte por haberse dado cuenta que yo soy así. Entonces, si yo estoy castigando a través de los hijos, yo estoy tratándolos como seres humanos, considerando lo que son las necesidades y derechos propios de mi hijo, alejándolo de la otra parte, no. Entonces, ese es el vínculo padre-hijo. Siempre el valor mayor para ellos en su vida es el económico. Llevarlos a su terreno. Llevarlos a su terreno y manipularlos desde esa perspectiva. Lo que para otra persona, para otro papá u otra mamá es el amor, el alimentar la emocionabilidad del hijo, escuchar sus necesidades, considerar que necesita mamá y papá para criarse sano, no me interesa. Lo único que me interesa es mi poder y llegar a mi meta, que es o con fines económicos o con fines sádicos de dañar a la otra persona porque se permitió irse de mi lado. Dañar y destruir. Siempre está el dañar y destruir. El violentar, el destruir, siempre el daño hacia la otra persona porque no es considerada como persona sino como objeto. No solamente la pareja, sino los hijos. Y entonces esos hijos se dan cuenta. Y esos hijos, desgraciadamente, quedan muchas secuelas en la constitución de su personalidad porque fueron cosificados. Se anuló la posibilidad de pensar por sí mismos, de sacar sus propias conclusiones, de poder reclamar lo que son sus derechos. Y pierden sus derechos. Pierden sus derechos. Los derechos como hijos, con él, con esa persona, y con la otra parte. Si es un hombre, con la madre; si es una madre, Exacto. con el padre, ¿no? Los separa del padre o de la madre, cosificándolos también y quitándoles la posibilidad de una infancia, adolescencia ya mayor, pues de un salud. Saludable, con una mamá y un papá, claro, que puedan relacionarse amorosamente con ellos. Pensemos, si es difícil para una pareja, tanto más difícil es para los hijos poder advertir y corroborar estas características de esta mamá psicópata o de este papá psicópata. ¿Por qué? Porque ellos son la ley, son la autoridad de la familia. Ellos creen, los niños creen en ellos. Es que y hay su amor. Naturalmente todo padre o madre es la autoridad, cumple esa función, y cuando encima tiene esta, yo le digo exquisita, esta seducción exquisita o esta manipulación exquisita, ¿cómo darse cuenta como hijo que en realidad lo que me está haciendo mi papá es un daño? Y luego ya para su formación de su próxima familia, sea la que sea, ¿no? Y esto trae consecuencias, porque en una familia desarticulada desde la patología de mi papá, ¿por qué tengo que consolidar una familia íntegra y con vínculos sanos y fuertes en mi vida madura? O sea, ya es insana la siguiente familia que se crea. Perdón. Tranquila. No sé si te queda agüita. Pues entonces siguen apareciendo por ahí familias, hijitos, familias insanas a raíz de lo que ha creado esta persona, que quizá en su momento, también me venía ahora a la cabeza, creó una familia como tapadera, porque a lo mejor bueno, seguro que tampoco estaba enamorado de esa persona, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de personalidad psicopática adaptada, entonces, como tiene esa cuestión adaptada, socialmente llega una edad en que es saludable mostrarme en familia. Entonces consolido una familia, no por amor, sino por interés, aunque por mis cuestiones de seducción enamoré y me muestro totalmente enamorado de la persona, pero... son serpientes encantadoras en ese momento. Así es. Y entonces a partir de ahí anulan a la pareja que les dio esos hijos y a los hijos que vienen detrás, ¿no? Por lo que veo.
y esos hijos ya a los nietos, porque ya no Exacto. son familias correctas. Es que no me sale no es la palabra correcta, es sana por un lado, no sé si tú tienes otra palabra mejor para poner, cuando y eso se van extendiendo, esas ramas de ese árbol familiar con esa ya patología creada a partir del padre, que puede ser esto, un hijo que sea igual que él, ¿no? Que dices que lo haga de la misma manera, o una hija que no quiera crear una familia. Que a lo mejor la hija no sea psicópata, pero sí con un modelo tan fuerte de familia, de papá o de mamá, pueda tender a repetir. A repetir patrón que se dice, Exacto, ¿no? exacto. Y entonces... En el mejor de los casos, lo que puede suceder a las víctimas es poder pensar, hacer insight de la situación, es decir, tomar conciencia y buscar ayuda. Lógicamente, esa ayuda terapéutica va a estar totalmente atacada por la personalidad psicopática. Entonces, uno lo suele ver en el consultorio que van escondidas a hacer terapia. Porque les tiran tierra encima, ¿no? Tierra encima de la víctima y del profesional, que como las amigas, ¿no? Que te aíslan de los amigos, de las amigas, para que no te puedan abrir los ojos. Que te digo que hasta se suelen tornar amenazantes la personalidad psicopática con el terapeuta. Con el terapeuta, ¿no? Con el profesional, porque claro, le estás abriendo los ojos y ayudando a salir de la cueva a la víctima, ¿no? Entonces eres malo tú. O sea, el profesional es el malo de la película, ¿no? Y como cuando hay una muy buena amiga que te abre los ojos y que al final acabas abriendo los ojos, que llevas años que te está diciendo cuándo vas a salir de ese tema que es muy desagradable, que tú no lo estás viendo, pero las personas alrededor, las pocas que te quedan, lo están viendo y te están queriendo abrir los ojos, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a aprovechar de mandar pues una sugerencia o recomendación a quien nos está escuchando, y es que estemos atentos a lo que nuestro entorno nos va diciendo, que no necesariamente es por dificultar nuestro vínculo, sino que sepamos oír y podamos discriminar de dónde viene una posible ayuda o una palabra. Es muy frecuente que cuando se inicia el vínculo con una personalidad psicopática, seguramente en el entorno pudo haber habido alguien que se dé cuenta que algo no estaba tan bien, que había algo que no. Que rechinaba, ¿no? Claro. Reconozcamos que hay mamás y papás celosos, hermanos celosos, pero bueno, esa palabra que nos dicen, que no la perdamos de vista y nos animemos a ir mirando. Porque, por ejemplo, este tipo de personalidad que se caracteriza fundamentalmente por su impulsividad, generan vínculos totalmente masivos. Entonces, de un día para el otro que nos conocimos, ya te amo, y muchas veces en el consultorio me han dicho, ¿podés creer que a la semana me dijo que me amaba? Y yo pienso, ay, qué difícil se torna esta relación, porque nadie ama de un día para el otro. El amor es Ni deja de amar de un día para otro tampoco, ¿no? Es un sentimiento que se construye en el tiempo, y ellos funcionan así, el todo o la nada. Si lo necesito, es el todo. Te amo, nos casamos, en 3 meses nos casamos, vivimos juntos, vienen los niños, y de un día para el otro quizás apareció otra persona y desaparecen y dejan todo esto, o no, o paralelamente, y constituyen otra. No tienen la forma de vinculación normal, que es construir los lazos afectivos. Mientras ir sacando de la primera, van triangulando, ¿no? Siempre es provecho. Siempre se saca un beneficio. Se mueven en función de eso. Bueno, pues vamos a poner un par de minutitos o 3 de música para respirar hondo, porque este tema hoy nos va a tocar bastante a mujeres, hombres, a quien se sienta identificado, porque realmente se lo vale, y cada día más es necesario pues, que caigan estas vendas, que llevo más de 20 años intentando y ayudando también, como luego comentaremos. Pues vamos a pedir a nuestro técnico que ponga la música. Y a partir de nada volvemos a estar con vosotros. Bárbara. Muchas gracias.
sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Regresamos a nuestra conversación en Conversas amb Ànima, hablando sobre la psicopatía, los psicópatas narcisistas adaptados. Esto sí que es un tema muy potente que estamos desarrollando con Isabel Escudero, coach, psicóloga de formación, de profesión, más de 30 años de experiencia. O sea que me es muy válida su compañía, su ayuda. Oh, otra vez, Isabel, vamos ahora por la parte hijos o por la parte de estas personas que me comentaste que llegan a delinquir precisamente por el tema económico, ¿no? Sí, su gran móvil en la vida es el dinero. Lo que para una persona emocionalmente normal es el amor, la paz, disfrutar la vida, para ellos todo pasa por un fin económico. Es lo único que pueden disfrutar. Lo llevan grabado, ¿no? Un fin económico. Y si bien estamos haciendo mucho hincapié en la personalidad psicopática adaptada, es la personalidad que ante los ojos del mundo es normal, pero detrás hay una personalidad oculta. En realidad esa personalidad oculta, oscura, es la típica de toda personalidad psicopática. Es decir, puede aparecer como muy adaptada o no tan adaptada, pero de base es lo mismo. Y es la falta de empatía, la no consideración emocional del otro, la tendencia a adicciones, una sexualidad muy particular, una cosificación total de toda persona que se les acerque. Si tienen un amigo es porque hay un interés y lo cosifican Totalmente, también, ¿no? totalmente. Pocos amigos que pueden llegar a tener. Y el nivel de manipulación es tan marcado, de manipulación y de sensualidad, mucho más que el narcisista, que te voy a traer un ejemplo. En las épocas que como estudiantes de psicología hacemos prácticas en un hospital psiquiátrico,
nos asignaban un paciente a cada uno. Y en estas visitas que hacemos al hospital psiquiátrico, un día aparece un jovencito muy bello, físicamente precioso, que es otra de las características, te digo, bastante... Son atrayentes. Sí, sí, tienen un nivel de seducción importante. En medio de los pacientes psiquiátricos. Entonces nosotras, ofendidas, porque tenía casi nuestra edad, le dijimos a nuestros profesores, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen este chico acá? Este chico nos habló de geografía, historia, un lenguaje, una formación que es muy propio de personalidades psicopáticas, porque ellos lo que no tienen en emocionabilidad, lo tienen en inteligencia. Entonces, hasta pueden manejar un nivel de inteligencia a veces un poquito superior del normal. Entonces nosotros estábamos muy ofendidas porque entre los pacientes psiquiátricos estaba este chico. Entonces la profesora muy capciosamente nos dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el diagnóstico de este chico? Pero es que este chico no tiene que estar acá en el hospital. Entonces, después de mucho dialogar, entendimos que ese chico tenía características, tenía una personalidad psicopática. Después nos enteramos que había toda una historia con el tema de la droga, venta de droga y todo lo demás. Él logró que, más allá de que era jovencito, todo el hospital estuviese, él estaba acá y estaba todo el hospital escuchando su versión de lo que él nos contaba. Los demás pacientes psiquiátricos quedaron sin atención ese día. Y me quedó como ejemplo esta capacidad tan extrema que tienen desde la seducción, las palabras que utilizan, los gestos, un nivel cultural generalmente muy elevado, porque para ellos es muy fácil aprender todo. Entonces, es tan grande la manipulación que generan, que bueno, que a la víctima le cuesta mucho entender que es víctima de una relación tóxica. Y es tóxica porque no hay igualdad en la consideración de las emociones de un lado que del otro, de los derechos y obligaciones de cada parte. Y recuerdo que, eso tampoco yo lo sabía, que las mujeres me dijiste que aún podían tener un nivel más alto. Cuando eran psicópatas, un nivel más alto de psicopatía. Tanto en un trastorno narcisista como psicopático se da mucho más frecuentemente en los hombres. Pero cuando se da en una mujer, la cuestión psicopática es su peligrosidad es mucho más elevada que en el hombre. Es de mucho riesgo. Pareciera que el factor hormonal influye mucho en ser como el desencadenante de sus conductas delictivas. Y conductas delictivas en la profesión, económicamente, por ejemplo, prácticas en el hospital psiquiátrico, estas eran en la cárcel, presas internas que por una cuestión de celos habían fraccionado el cuerpo de una compañera. Claro, de alguien en la calle, a quien le tenían celos, sin ningún tipo de culpa. No tienen culpa. No se sienten culpables, que no se sienten culpables, porque la culpa la tienen. Sí, la culpa la tienen, socialmente la tienen, pero ellos no se sienten no pueden sentir culpa. Es que no pueden sentir amor, no sienten culpa, no sienten... Son a todo, ¿no? No. Menos asexuales, que eso no lo son, ¿no? Porque parece ser que tienen muchas filias y muchas historias. La característica principal de la personalidad psicopática es que ellos no incorporaron la ley. No reconocen una autoridad, no reconocen las normas sociales. Ellos se manejan como emocionalmente no son nada. Ellos no han incorporado la figura de autoridad, ni de los padres, ni de la policía, ni de nadie. Ellos se mueven de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, pensemos, en el plano de la sexualidad es un aspecto más de la vida del ser humano y ellos se manejan desde sus instintos sexuales sin ningún tipo de represión. Que por ahí, las personas neuróticas sabemos hasta dónde, por qué esto y por qué lo otro, ¿no? Entonces, ellos son muy promiscuos sexualmente, no logran
entablar vínculos duraderos ni emocional ni sexualmente, y son muy tendientes a las parafilias, es decir, a las perversiones. Entonces, se da muy frecuentemente casos de voyeurismo, mucho sadismo y masoquismo, y lo llevan a sus parejas. Y una de las características del psicópata es buscar personalidades que en un principio sean como bastante moldeables por su bondad, por su inocencia, y bueno, ante una personalidad tan espectacular como ellos se muestran, y traen las parafilias a una relación sexual, al vínculo de pareja, y bueno, hasta... O no, o lo hacen paralelamente. O lo hacen también, paralelamente. ¿no? Escondidas, quiero decir. Claro, o ante ciertas personas quizás con poca apertura a poder pensar por mí mismo, y a veces quizás lo tomo como normal algo que no era normal. Porque amas a esa persona, porque la quieres, y entonces piensas que eso es lo correcto, si estás amando, y te lo piden dentro del amor, ¿no? Pues se dice que según qué cosas, mientras los dos estén de acuerdo, pues son correctas, también podría ser. Pero luego también que lo lleven pues a escondidas, porque también puede ser como parafilias y estas cosas, pero que también pues sean homosexuales y lo tengan escondido dentro del armario, ¿no? Y tengan la familia de tapadera, y con mujeres también necesitan tener lo que pasa es que cabeza de turco. Hoy en día el tema de la homosexualidad no se considera como un trastorno. No, pero me refiero que lo esconden. Ah, sí. Ellos, lo que pasa es que... Porque lo son también algunos. Sí. Es que en esto de la promiscuidad sexual del psicópata, entran todas las variables de lo que hay. De lo que a ellos se les ocurra. Relaciones con hombres o mujeres, para ellos es lo mismo. Sí. Hasta llegan a la zoofilia. Iba a decirse. A la zoofilia, pederastas. Pederastas y todo eso. Y luego esto, que en una familia con una mujer, unos hijos y tal, normal, estructurado de cara afuera, pero luego por eso te decía que no habían salido a lo mejor del armario, y por el estatus, por lo que sea, necesitan tener un hombre de tapadera o una mujer de tapadera, ¿no? Sí, y que no va a ser solamente eso, sino que va a haber muchas otras cuestiones por detrás, en una personalidad psicopática. De arruinar a las familias económicamente, todo esto. ¿Y madres que las hayan separado de sus hijos? ¿Has tenido casos? Sí, muchos casos. Que las hayan separado y que no puedan estar ya con sus hijos. Sí. Muchos casos se dan de papás con estas características, que en la medida que la mujer se da cuenta de este tipo de personalidad y no es lo suficientemente sumisa como para quedar en esa oscuridad, intenta separarse, y el castigo es la desconexión emocional con los hijos, que, como lo hemos dicho, genera mucho dolor emocional e insalubridad mental en los hijos, porque bueno, se quedan apegados a la parte más insana de la relación parental. De la parental. Se quedan con la persona que no les está aportando todo lo que les debería aportar, ni que fuera 50-50, ¿no? De los dos lados. Y sin la parte madre, y en algunos casos sin la parte padre, ¿no? Pero suele ser más esto de hacer daño a la madre quitándole a los hijos, porque saben que es la parte que una madre le duele más, ¿no? O hacerle daño a los hijos para que la madre sufra. Esto también han habido niños que los han matado y los han escondido por ahí hace años para que la madre sufriera, no sé, un caso que ahora me ha venido a la cabeza que no sé cómo acabó. Vaya ejemplo de cosificar al hijo. Los derechos el derecho a la vida del hijo no fue considerado. Muchas parejas también llegan a separar los hijos. Unos quedan de un lado, los otros del otro, y al papá o mamá psicópata no le interesa que ese hijo no tenga vínculo con el padre, cuando el padre es una figura importante, tanto como lo es la madre. En este momento en el consultorio estoy atendiendo casos de papás correctísimos que han querido desempeñar su rol de papás, de padre, y mamás que inventan causas, y una causa tras otra, y no permiten el contacto, y se les pasa la vida.
Lo mismo al revés. ¿Cuántas veces, por cuestiones económicas, por cuestiones de poder aprovecharme del factor económico, convenzo a mis hijos de que yo soy el papá modelo, de que hago las cosas bien y que la otra parte es la mamá y es la que puede aportar solo lo que ella puede aportar, que es lo de la madre, que por más plata que yo tenga, no lo voy a cubrir nunca. Y esa carencia está en los hijos. Y ese dolor por la carencia se va a perpetuar en los hijos. Y hasta corremos el riesgo de que sea una generación que vaya a retransmitir este mensaje. Es decir, como toda patología mental, cuando en una familia hay alguien con una patología mental, desorganiza y genera un daño tan importante que en otros casos suele ser distinto, pero en este tipo de personalidades que estamos hablando es diferente porque pensemos, no es lo mismo una familia que se tiene que adaptar a una incapacidad física de uno de los integrantes, bueno, se adecua a la casa, se adecuan los tratamientos y toda la familia colabora, pero cuando se hace desde la maldad, pasa, y con este nivel de seducción y manipulación, pasa tan inadvertido que a veces quizás 1 o 2 generaciones posteriores logran rever de dónde viene este conflicto que yo vengo arrastrando y ir allá, que había una personalidad psicópata en la familia. Y que luego ya esa persona ya es abuela y se le han quitado los hijos primero, luego a los nietos, y esos nietos han subido sin abuelos, ¿no? Sin abuelos, sin abuela, porque les han aislado, ¿no? Y ha quedado como el malo o la mala de la película, cada uno de ellos. La abuela quedó, o el abuelo quedó como malo de la película, pero los hijos quedaron sin mamá o sin papá. Y como ellos o ellas se manejan con el sentimiento plata, cubren todo con plata. O sea que para ustedes la plata es el dinero, y aquí dicen que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Donde está el dinero, donde está a veces el libertinaje, la libertad, el dar facilidades y sobre todo pues eso, una visa libre, ¿no? De ir a comprar los fines de semana pues lo mejor y dejarlo en el armario quizás, ni usarlo, pero bueno, es la persona que es mejor la que se maneja con el dinero, ¿no? Y si la mamá es la que se ha marchado, porque no se ha marchado, no ha abandonado a los hijos ni nada, pero es la que ha levantado la casa antes de que ocurriera algo grave, ¿es la mala de la película también? Y si es la mamá la que se ha dado cuenta de que estaban bajo una influencia tóxica. Bueno, seguramente esa mamá ha querido rescatar a los hijos de este modelo de padre, de familia, pero seguramente va a ser una imposibilidad que saque los niños de ese lugar, porque si es el padre, en este caso, pensemos, con ese nivel de manipulación, de sensualidad que tiene, va a atrapar, y sobre todo utilizando su sentimiento que es la plata, porque es tal cual, el único sentimiento que tiene es la plata, entonces va a generar todo un despliegue tan bien armado que puede llegar a confundir a los hijos para el no contacto con la figura de la madre. No solamente que se permite dañar a la madre, sino que cuánto dolor y cuánto daño emocional está generando en esos hijos a quien le compra todos los fines de semana. Y los tiene por dinero, vaya, nos compra amor porque no necesita amor. Solamente es que no tiene sentimientos. Una personalidad psicopática no tiene sentimientos. O sea que a estas víctimas, que ahora ya creo que con los 2 programas pueden irse dando cuenta que somos, o que hemos sido, o que somos víctimas de estos depredadores que son animales de rapiña, ¿no? Pues cuando llega este momento en que tienes que salir del estrés postraumático, de la cueva, de la oscuridad, lo mejor que pueden hacer es buscar un buena profesional de la salud,
sí, en este caso, Isabel Escudero la tenemos aquí delante, la tenemos en línea, la tenemos en Blanes, en Barcelona, capital, muy cerquita de la Sagrada Familia, la tenemos en Mataró, que ahora estamos aquí emitiendo desde Mataró. O sea que cualquier persona que también te necesite, se les ha gustado, si quieren consultarte algo, también les pondremos el correo, si te parece. Fantástico. Pondremos el correo para que puedan llegar a ti, puedan hacer alguna consulta y luego a partir de ahí, cada uno pues lo que necesite, que siempre van a estar acompañados, acobijados con una persona pues profesional y además sana y neutra, ¿no? Porque a veces encuentras personas que lo único que desean es llenar las agendas. Y, no, eso en absoluto. No o sea, no obviamente que uno le guste y necesita trabajar, pero a conciencia. A conciencia en función del bienestar y recuperación de los pacientes. Y esto es lo que me ha gustado cuando te he pedido, te he invitado que pudieras estar con nosotros por segunda vez. O sea, estas dos charlas son muy llenas, por decirlo de alguna manera, muy llenas de calidez, de todo lo que tú sabes, que nos lo has compartido, que nos lo has regalado de entrada, pues de tu generosidad, yo la tengo que agradecer también, Isabel. Ha sido un placer. Y en este programa no sé si nos vas a poder decir alguna frase, una breve frase de cierre también antes de que nos despidamos, o si quieres decir algo más porque nos quedan 3 minutitos antes de despedirnos de la audiencia. De Argentina, de San Luis. Bueno, muchísimos saludos para Argentina, la provincia de San Luis especialmente, que es donde formé y donde tienes las raíces. Sí. Saludos a toda la audiencia que nos está mirando y fundamentalmente hacer hincapié en que la personalidad psicopática no va a hacer terapia, porque no va a cambiar. Pueden ir obligados a una sesión. Te voy a dar un ejemplo más. Una vez tuve una sesión con un pacientito adolescente con características muy psicopáticas. Te juro que pasé tanto temor, porque él rodeaba mi sillón contándome cómo efectuaba conductas sádicas con los animales y hasta llegó a poner las manos en el cuello. Creo que fue la única vez que tuve temor como terapeuta. Son sumamente impulsivos y él necesitaba aniquilarme, necesitaba tenerme ahí petrificada. Para los familiares, que por favor, cuando perciban que no son considerados como persona, que sus emociones no son tenidas en cuenta, que cuando la otra persona se focaliza solamente en sí mismo, abran los ojos, busquen ayuda, charlen con la familia, no se queden estáticos en eso porque no es la normalidad. Pues yo ahora también estoy pensando como que he traído hasta aquí el libro del acoso moral que busquen también Marie-France Irigoyen, el acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, porque el maltrato psicológico es el peor de los maltratos. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Sed felices, un gran abrazo.